Hoy es martes 25 de febrero de 2025, emisión número 712 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a tratar hoy es la muerte en combate de tres bandoleros del MRL, filiación liberal, en hechos ocurridos en el área rural de Balboa Caldas en el mes de noviembre de 1961, cuando ya se desarrollaban las postrimerías del gobierno del señor Alberto Lleras Camargo y el país iniciaba una nueva etapa de violencia a pesar de los grandes esfuerzos de las instituciones armadas por pacificar distintas zonas de nuestra patria. La muerte en combate de tres bandoleros del MRL en ese momento significa el crecimiento exponencial que estaba teniendo la dupla liberal MRLista de Alfonso López Miquelsen con los comunistas, que encontraron el espacio ideal para multiplicar sus acciones, su actividad subversiva y su unidad contra otros bandidos que dirigía el Partido Conservador, que en medio de esa pelea siempre los más afectados eran los pobladores civiles, que terminaban masacrados o desplazados o por la pérdida de sus terruños en una violencia que parecía un tornillo sin fin. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué tipo de actividades subversivas realizaban a finales de 1961 las bandas comunistas venezolanas armadas con el fin de causar impacto propagandístico a favor de la revolución y la dictadura castrista en Cuba? Este detalle es muy interesante porque los pseudo historiadores, los pseudo analistas políticos y los mentirosos que abundan en esos menesteres le han vendido a todo el mundo, en especial al mundo hispanoparlante, la falsa versión que Fidel Castro se volvió comunista fue a partir del año 62, cuando definitivamente se alió con la Unión Soviética y rompió con Estados Unidos. Esa versión es totalmente falsa y aquí tenemos una prueba. Año de 1961, un grupo de terroristas venezolanos entrenados en Cuba e ideologizados por los comunistas allá, causaron un escándalo monumental con el secuestro de una aeronave que llevaba 43 pasajeros a bordo dentro del territorio venezolano y lanzaron algunos volantes sobre Caracas, poniendo en riesgo el tema de la presurización del avión, y luego continuaron hacia Curazao, donde fueron protegidos eh, por el régimen de Curazao y allí enviados a Cuba. En, ese, en esa aeronave se encontraban unos funcionarios de la embajada estadounidense y otras personas comunes y corrientes. Fue un escándalo mayúsculo, eh, y un escándalo de espectacularidad al estilo M-19, que no pasó desapercibido porque eran unas críticas muy fuertes contra el presidente Rómulo Betancourt, que además era izquierdista, pero no estaba matriculado con la narcodictadura cubana. En síntesis, fue un hecho escandaloso, un hecho puntual de lo que ha sido el comunismo en Latinoamérica y una prueba irrefutable de que la dictadura cubana ya venía auspiciada por la Unión Soviética, moviendo los hilos del terrorismo y la violencia en el continente. Mi coronel, ¿cuáles fueron los peligrosos hechos de orden público que forzaron a los líderes comunitarios de Balboa en el departamento de Caldas a firmar una declaración de paz en octubre de 1959
como preámbulo al incremento de la violencia tripartidista en esta parte del convulso departamento? Estamos hablando del año 1959 en un municipio que fue muy convulso por su ubicación geoestratégica, por su producción cafetera y por la afiliación de sus habitantes, afiliación política. En Balboa Caldas se presentaron muchos problemas de orden público, demasiados, y fue uno de los municipios más afectados por esa violencia, por esos odios, por ese tráfico de la mentira y la violencia al tiempo, y muy de la mano, por las acusaciones mutuas y por la exacerbación de ánimos. El alcalde era liberal y por razones obvias tenía una ojeriza de parte de los conservadores, pero no contaba con la astucia, era que el Partido Liberal del MRL, que era supuestamente de izquierda, más izquierda que el liberal normal, ya se había aliado con los comunistas en cabeza del señor Alfonso López Miquelsen, que era su creador, y una cantidad de bandas armadas comenzaron a moverse por el municipio de Balboa. Y en el solo mes de diciembre de ese año 59 asesinaron a 4 personas, una de ellas un conservador y dos de filiación desconocida, y luego se probó que eran liberales. Politiquero como era siempre y mentiroso, el señor Alberto Lleras Camargo salió por los medios de comunicación, en particular en una entrevista con el periódico La Patria de Manizales, a decirles que él estaba dispuesto a redoblar esfuerzos en pro de la paz y el orden, que ahora solo restaba que los pobladores de la región se unieran en confraternidad departamental para evitar la violencia, o sea, puro bla, bla, bla. Lo cierto es que la desinformación llegaba y de los 4 muertos los convirtieron en 100 y el terror se sembró allá. Entonces, varias personas, no solamente líderes políticos, sino líderes comunitarios y hasta el sacerdote del pueblo, firmaron una declaración de paz en la que le pedían al gobierno nacional que hablara menos paja y que se dedicara a proteger la ciudadanía, que impusiera la justicia donde no había, que obviamente ellos respaldaban cualquier esfuerzo patriótico que propusiera la paz, pero que evitara la polarización porque Balboa se estaba desangrando progresivamente sin que se viera la presencia proactiva del Estado ni defendiendo a los ciudadanos. Un evento histórico que marcó el inicio de una cantidad de hechos posteriores, porque definitivamente la propuesta de estos ciudadanos cayó, como suele suceder en Colombia, las manifestaciones escritas en procesos de violencia en saco roto y no hubo ningún hecho proactivo del gobierno nacional, además de enviar tropas, pero los soldados no pueden ir a convencer a las personas que ya están radicalizadas e instigadas a cometer violencia, y se convirtió en algo de eterna reiteración durante varios años en esta región del país. Mi coronel, ¿por qué el ejército inició una intensa ofensiva contra bandereros tripartidistas de manera simultánea en los departamentos de Valle, Santander, Tolima y Caldas? Este episodio lo estudiamos la semana pasada cuando hablamos del cerco de fuego contra los violentos en Caldas, Santander, Valle, Tolima y otros departamentos. Porque como lo acabamos de mencionar, a pesar de las manifestaciones públicas de la ciudadanía pidiéndole acción al Estado, pidiéndole caminos diferentes para que las juventudes no terminaran en la violencia, pidiéndole inversión social y facilitación para que la industria cafetera se desarrollara como merecía, y pidiéndole
la ambientación de la paz, lo que vino después fue el crecimiento de bandas criminales en todo el departamento del Viejo Caldas, que en esa época albergaba al Quindío y al Risaralda y al propio Caldas actual. La respuesta del Estado siempre fue la misma: enviar tropas. Por eso, en ese momento, el general Ruiz Novoa, que acababa de pasar de ser el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares a comandante del ejército, presentaba el Plan Lazo, que tenía unos caminos diferentes con los cuales se podía iniciar a ambientar la pacificación. Sin embargo, no tuvo éxito, pero sí mantuvo el ímpetu de las operaciones militares, induciendo a las tropas a acercarse a la dirigencia política, o más que todo la dirigencia comunitaria civil, para tratar de ambientar la paz. Era una tarea muy difícil para el ejército, que era como ir en contravía de los directorios políticos. Una situación parecida a la de ahora, en que hay muchos directorios políticos matriculados con el señor Petro, inclusive sectores campesinos e indígenas alienados por el marxismo, haciendo parte de un proceso de deterioro del país, y el ejército tratando de ambientar la paz con personas que están interesadas en ambientar la destrucción, como sucede en Catatumbo, Putumayo, Chocó, etc. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles fueron tres hechos visibles de esta intensa operación militar en varios departamentos del territorio nacional? Pues había unos bandidos muy famosos en ese momento, en Caldas, Valle del Cauca y Huila. Eran conocidos por los alias de Venganza, Terror y El Mico. Los tres tenían antecedentes muy fuertes. En el departamento de Caldas específicamente estaba Medardo Trejos, alias Capitán Venganza, quien en el municipio de Quinchía se convirtió en el dueño de esa región. Era un señor de la guerra. Tiene tantos defensores como detractores. En la década del 70, un holandés investigador de los problemas sociopolíticos de Colombia escribió a cuatro manos con un sujeto que tuvo Juan Manuel Santos durante varios años, ayudándole a redactar la supuesta verdad del conflicto armado, sujeto de apellido Sánchez, profesor de la Universidad Nacional, perfectamente autoidentificado como militante del Partido Comunista. Escribieron a cuatro manos un libro que se llama Bandoleros, Gamonales y Campesinos, en el cual está la historia de este delincuente Medardo Trejos. Y es más o menos el relato que él hace, la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta, un criminal que sembró de sangre y terror el departamento de Risaralda actual, o sea, una parte del viejo departamento de Caldas. Es presentado por estos dos sujetos como la novena maravilla sobre el planeta. Jamás cometió ningún delito, y lo que hizo fue organizar una banda de 1000 bandidos que tenía en esa región. Allá no entraba nadie. Siempre había que pedirle permiso a, a las bandas que dirigía Medardo Trejos. Y el entonces mayor Álvaro Valencia Tovar también se prestó para el show, allá pidiéndole una cita para visitarlo y hablar de la paz. Con todo eso, este sujeto hacía lo que le daba la gana en la región, hasta que al fin le llegó el día de su muerte y fue dado de baja por tropas de la octava brigada, cuarta brigada en ese momento, en la vereda Miracampo de Quinchía. De este sujeto tenemos que hablar en otro programa, porque es una historia muy larga de todo lo que, el terror que sembró en esa región. Igual sucedió con otro que lo llamaban el Capitán Terror, que ya entendemos por su alias quién era este delincuente. Y otro que le decían el Mico, que también se caracterizó por muchos
crímenes. Entonces fueron golpes que ocurrieron el mismo día, meses antes de que, o dentro de la ofensiva que reinició el ejército que acabamos de mencionar, y meses antes de la operación que ocurrió con la baja de los tres bandidos del MRL que sembraban el terror en la zona rural de Balboa. Coronel, ¿cómo informaron las autoridades militares y civiles un primer gran resumen de esta exitosa operación militar desarrollada de manera simultánea? Pues se produjo un parte un poco triunfalista, pero la verdad que eh, fue efectivo, porque antes de la baja de estos tres bandidos, allá en Balboa Caldas había otro que le decían el capitán aventurero. Y este bandido tenía un pequeño grupo con el cual estaba sembrando el terror en un cañón que se llama el Cañón del Río Totuy, ya en dirección hacia el departamento del Chocó. Eh, y tenía, según los antecedentes, relaciones con el tal capitán Venganza. Y pues a nivel nacional habían sido golpeadas la banda de Sangre Negra. Se creía que había caído, era cierto, de un tal gasolina que lo llamaban así porque además de asesinar a las víctimas y decapitarlas, andaba con unos tarros, unos bidones de gasolina y le prendía candela a las casas donde habitaban sus víctimas, inclusive a los cadáveres. Y otro de quien ya hemos hablado aquí varias veces, que fue eliminado, como Gustavo Espitia. Entonces, en medio de toda esa orgía de sangre, sí se puede resaltar que el ejército, a pesar de la falta de claridad política, estaba cumpliendo con su misión constitucional y tenía las bandas criminales arrinconadas, pero no significaba que las hubiera derrotado. Y coronel, ¿cómo informaron las autoridades militares y civiles un primer gran resumen de esta exitosa operación militar desarrollada de manera simultánea? Pues además de ese reporte de los hechos que acabamos de mencionar, en los cuales se notaba que había actividad muy intensa del ejército y la policía para combatir los diferentes grupos de bandidos, había un contraste entre el triunfalismo que ya hemos referido en el Valle del Cauca, en el cual se comparaba que un semestre frente al año anterior había sido exitoso porque las cifras de muertos habían bajado a la mitad, pero sí se denotaba evidentemente el contraste entre el compromiso del Ejército Nacional en el combate contra los bandidos a las declaraciones triunfalistas, manipuladas y más bien autopublicitarias de los dirigentes políticos. Entonces, eran dos formas de informar la realidad del conflicto y quedaba más bien a libre interpretación de la ciudadanía entender lo que ahí realmente ocurría. ¿Cómo se adelantaban entre sí algunos dirigentes políticos promotores de la violencia tripartidista en el departamento del Tolima? Bueno, mi coronel, aquí había que también resaltar un poco que a pesar de esa situación y complementando un poco lo que acabamos de decir, en el departamento del Valle la violencia continuaba pese a la intensa actividad de las tropas de la Tercera Brigada. Y vemos que en esos mismos días, en Sevilla y Caicedonia, dos municipios muy cafeteros, ocurrían a diario asesinatos a machetazos, a tiros, a puñaladas, pero no era el único municipio. En el corregimiento de la Samaria de los municipios vecinos también había cantidad de muertos, lo mismo en La Victoria, en El Toro, en El Águila, en Trujillo y Alcalá. Además de eso, hubo actos de sicariato, especialmente en el área urbana del municipio de Sevilla.
Esto pues ponía en completa contradicción el triunfalismo del señor Lleras Camargo, que decía que el país estaba pacificado en el Valle. Pero ahora pasemos al Tolima. En el Tolima, donde el señor Lleras inició su campaña, y lo vimos aquí, que fue la primera, Ibagué y el Líbano fueron las primeras ciudades que visitó ya siendo gobernante y acompañado de Darío Echandía y haciéndose toda la autopublicidad, y prometió que la paz llegaría, y Echandía decía que se podía volver a pescar de noche en el Tolima. La realidad era totalmente distinta. Y como si fuera poco, eh, un diputado del MRL de la Asamblea del Tolima armó el escándalo del siglo contra el director del diario La Tribuna, de nombre Fabio Castro. El que armó el escándalo se llamaba Álvaro Echandía. Y el escándalo consistió en que eh, lo denunció penalmente. El tal Echandía denunció al director del diario La Tribuna, y lo denunció porque él había sido funcionario de ese diario, además de que ejercía como diputado, y lo había echado del trabajo. Y en una reunión de la asamblea dijo que el director del diario estaba formando un grupo terrorista para atentar contra el Frente Nacional, y de paso desprestigiar a quienes estaban siendo dirigentes transparentes del MRL, cual ya de una vez era dudoso, porque casi todos los que andaban con el MRL apoyaban grupos criminales. Da la sensación de que aquí es lo que había una mala repartición y que tenían otro tipo de problemas. Pero lo que sí acertaba era que el MRL estaba en Manguala con el Partido Comunista, promoviendo el terrorismo en el departamento del Tolima. Eh, Denunció que el director de ese diario, La Tribuna, estaba en coordinación con una banda armada para secuestrar a varios dirigentes políticos, y que era el responsable de elaborar en la misma redacción del diario todos los panfletos y los comunicados de los grupos terroristas que delinquían en ese momento en la zona. Las acusaciones muy graves, pero como en Colombia suele suceder, las exhaustivas investigaciones terminaron ahí, y no pasó de ser como un escándalo, pero el fondo demuestra que allí había cosas muy oscuras, y que el señor Alfonso López con sus subalternos estaban metidos en actividades poco santas en el departamento del Tolima. Y coronel, mientras tanto, ¿cómo informaron los medios de comunicación nacional otros hechos relacionados con la baja en combate de los tres bandoleros liberales del MRL en el área rural de Balboa Caldas en noviembre del 61? Pues el 27 de noviembre del 61, los medios de comunicación regionales y nacionales publicaron una noticia con base en las declaraciones que dio el secretario de gobierno de Caldas, e informó que un sargento de apellido Ruiz del batallón Ayacucho iba con una patrulla, y se enfrentó con una cuadrilla de bandoleros que iba al mando de José Cardona alias Vengador, que como resultado del encuentro, y aquí viene lo grave, fueron dados de baja tres bandoleros, y que a los bandoleros se les encontraron carnets de militancia en el MRL, que eran oriundos del Valle del Cauca y que tenían antecedentes por acciones delictivas, que estaban armados con pistolas 45, carabinas marca Remington y Winchester, que tenían una gran cantidad de cartuchos, y que en el combate habían herido a un soldado de apellido González Cardona. Esos sujetos eran parte de esa banda del tal Vengador, que tenía una larga lista de antecedentes delictivos, y por quienes se ofrecían hasta 20.000 pesos por parte de 10.000 pesos, perdón, por parte de la gobernación para lograr su captura. Y que eran los responsables
de una masacre que habían cometido en la vereda del Brillante de la misma zona y donde habían decapitado a varias personas. Entonces esa fue la primera noticia. Enseguida el comandante de la Cuarta Brigada, que era el coronel Guillermo Pinzón Caicedo, quien años después llegó a ser comandante del ejército, ya dio una información más exacta por medio de un comunicado y indicó que era una cuadrilla eh, integrada por 4 bandoleros que han sido los responsables del asesinato de Ángel María Osa Sánchez e Isidro Acevedo Santamaría, a quienes habían decapitado en la vereda El Diamante, que enseguida no han sido tropas del batallón Ayacucho, sino del batallón San Mateo, las que han hecho la persecución. Eran las que estaban destacadas en la base militar de Tres Esquinas y que en desarrollo de la operación habían dado de baja a 3 delincuentes, los nombres correctos: José Yesid Cardona Cardona, que era el cabecilla de la cuadrilla, y los otros 2 de quienes se describía las armas que llevaban. Y que de igual manera, eso no lo había dicho el secretario de gobierno, había sido capturado el 4.er miembro de la cuadrilla, de nombre Humberto Rodas Ortiz. Resaltó, sí, que en el combate uno de los bandidos había alcanzado a disparar contra un soldado y le había herido levemente un brazo. También aclaró otros crímenes que han cometido los bandidos en las veredas Tres Esquinas, muy cerquita de la base militar, en el sitio de Chorritos, en el Águila Valle y en Llano Grande, en el municipio de Balboa, donde han asesinado a otras personas. También reafirmó el coronel Pinzón Caicedo que por este bandido se ofrecían eh, una gran cantidad de dinero para la época, eran 10.000 pesos, y que estaba en la mira de varios juzgados porque tenía diversas órdenes de captura. Adelante, mi coronel. Mi coronel, y mientras esto acontecía, ¿qué estaba sucediendo en otros municipios del departamento del antiguo departamento de Caldas en julio del 61, en otras regiones del país donde la violencia tripartidista era atroz e irracional? Pues en el municipio de Marmato, también de la región del Viejo Caldas, fue capturado otro bandido que era natural de Ebéjico, Antioquia, que tenía orden de captura por haber participado en varios crímenes de esa violencia tripartidista. Y lo mismo en el municipio de Génova, de actual Quindío, antiguo Caldas, eh, ocurrieron unos asesinatos a mano armada. eh, en el municipio de Peque, en Antioquia, hubo también acciones de violencia política. En Salamina, Caldas, fue asesinado un señor Lísimaco Echeverri. En Apía, otro señor de nombre Bencure Henao, todos por razones políticas y de remate. Apareció en la bocatoma de la planta eléctrica de Pereira una persona ahogada y no se sabía si la habían ahogado en medio de esa violencia o había caído accidentalmente allí. Entonces era una época de mucha violencia. Adelante, coronel. ¿De ¿De qué qué, otra forma? Sí, adelante, mi coronel. de qué otra forma instigaba la dictadura cubana la presencia de agentes saboteadores a la democracia en el continente, además de entrenar terroristas difusores de la violencia comunista? Pues el comunismo tiene un proyecto integral. Es una guerra integral contra la institucionalidad y contra sus adversarios. Y en Colombia se conocieron las primeras pruebas de un terrorista cubano de apellidos o de nombre, Pedro Rodríguez Betancourt. Estuvo aquí en Colombia y participó en varias actividades criminales y se comprobó que enviaba dinero
desde Colombia hacia la Revolución Cubana para financiar el terrorismo en el continente, o que en nombre de la dirección de la Revolución Cubana ayudaba a financiar las bandas armadas en Colombia y Venezuela. Ya había tenido otras actividades delictivas en Venezuela. Era buscado por la Interpol en esa época y se vino a saber que estaba en Bolivia porque ocurrió el asalto a un camión blindado, camión de valores, que llevaba el pago de trabajadores mineros de una gran empresa, y fueron robados del vehículo $230.000, o el equivalente a $230.000 de la época con todos los salarios. Y con ese dinero estaba financiando la creación de guerrillas comunistas en Bolivia. Así es de que el cuento de que el Che Guevara triunfó en Cuba y llegó de la noche a la mañana en paracaídas a Bolivia es totalmente falso. Como vemos, la narcodictadura cubana, y que fuera de eso llegó porque tuvo divergencias con Fidel Castro y se fue a hacer la revolución en otro lado. Divergencias tuvo con Fidel Castro porque ambos eran bandidos, y entre los bandidos hay divergencias. Pero lo que no es cierto es que llegó en el 67 caído en paracaídas. Aquí vemos que desde el año 61 ya este bandido Pedro Rodríguez Betancourt estaba delinquiendo en Bolivia a nombre de la narcodictadura cubana y organizando grupos armados en ese país, que había estado en Bogotá y había estado en Caracas, relacionado también con acciones criminales para financiar grupos armados y coayudar a la narcodictadura cubana a instigar el terrorismo en el continente. Adelante. ¿Cuáles eran las actividades visibles de los dirigentes liberales y conservadores del Valle, mientras la violencia tripartidista seguía destruyendo a Colombia? Las actividades de los dos partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores, eran absolutamente insulsas para beneficio del país, pero ampliamente provechosas para los intereses políticos. El tema de la unión, del que tanto cuestionamos en Fundel, era la palabra de moda, unionismo. Y como ya se acercaban las elecciones de 1962 para alcaldías, perdí, corrijo, para consejos municipales, asambleas departamentales y Congreso de la República, el hervidero político era igual que siempre. Entonces, el propósito ya lo tenemos muy claro, era evitar que el general Rojas Pinilla subiera o que Alfonso López se saliera con la suya, con su MRL. Por lo tanto, los partidos liberal y conservador no se la pasaban hablando sino de asambleas departamentales, locales, asambleas de partido, pues, asambleas unionistas. Y estaban todos los politiqueros corruptos de la época dedicados a eso. Ospina, José Mariano Ospina, Guillermo León Valencia, Belisario Betancourt, el señor Araujo, por parte de los conservadores, y eran los que más llamaban a la unión, habida cuenta que ya se les acercaba el turno de gobernar, y entonces querían tener toda la mermelada bien repartida y toda la corruptela de su lado para evitar cualquier confrontación, no en favor de Colombia, sino que les alterara su trapacería y los pusiera en jaque los cargos públicos. Por lo tanto, mientras esto estamos hablando de finales de noviembre, todos los hechos que acabamos de mencionar de violencia, a ellos no les interesaba mucho eso, sino que estaban empecinados en que el 15 de diciembre le darían una gran noticia de Navidad al pueblo colombiano, reunidos los altos jerarcas de los dos partidos para repartirse el poder y por debajo de la mesa seguir promoviendo la violencia, que era lo que les gustaba, con el cuento de la paz y el desarrollo. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas-leninistas que se apropiaron del crimen público en el país a finales de la violencia.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Pues es que son muchas las similitudes y cuando hay tantas similitudes, como decía el expresidente Rafael Núñez, las similitudes eh, morales también lo son físicas. En síntesis, es imposible que haya paz en Colombia mientras se mantenga el mismo esquema de comportamiento político, de conducta política de la dirigencia. En ese momento vimos que mientras el país se desangraba, andaban los directorios hablando de la falsa unidad, del unionismo y buscando por medio de trapacerías que quienes estaban en la oposición relacionados con la delincuencia subieran al poder. Hoy ocurre que están los partidos políticos, cada uno ambicionando a ver cómo se ubican y esperando que llegue la etapa final para hacer una unión, un unionismo de repartija de nómina y presupuesto igual a lo que planeaban en ese momento. Para esa época, la idea era que el MRL, por subversivo en relación con la narcodictadura cubana, no ostentara el poder. En este momento, la idea es que Petro y su banda no continúen delinquiendo contra Colombia, pero en ninguno de los dos casos hay objetivo nacional ni proyecto estratégico que vislumbre un país diferente. Por ende, la conclusión es sencilla, es imposible que haya paz dentro de ese esquema que no ha cambiado sino de actores y de motivaciones, pero que el entorno y la forma como se maneja es similar en ambos casos. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Hoy martes 25 de febrero estamos presentando el episodio 712 de la memoria histórica de Fundel. ¿Se le cayó la señal? Sí tienen similares características de crueldad y depravación psicológica porque hace parte de la estratagema de la doctrina comunista que desde sus orígenes ha propiciado y enseñado el oprobio y el terror como el método más apropiado para conseguir sus fines, y por eso buscan los seres más viles y execrables para penetrar en el país elegido. Seres como los del día de hoy, que se vieron el día de hoy, el capitán Venganza, el capitán Terror, el capitán Vengador y otros tantos. Y entrena para sublevarla contra sus mayores hasta debilitar el alma y corroer el cuerpo de la sociedad que ellos consideran su enemigo. Lo decía así el maestro Sun Tzu y lo aplicó Lenin y sus seguidores y lo siguen aplicando hasta el día de hoy. Y esa sociedad enemiga es el capitalismo y la democracia. En particular, los tentáculos del comunismo después de la revolución de Lenin en 1917, bajo los postulados del materialismo histórico de Marx en 2017, se incrustaron en las instituciones políticas, educativas, religiosas, en los medios de comunicación, en los sindicatos y aún en los campesinos. Y han intentado por todos los medios infiltrarse en el estamento militar, en donde han encontrado los mayores escollos para lograr su cometido. Ejemplos abundan. Retomando la estratagema del Partido Comunista para dominar al enemigo elegido, o sea, al país en donde pretenden implantar
su ideología y forma de gobierno, emplean todos los medios a su alcance, bien sea con la brutalidad de la violencia armada, bien sea con la retórica, en donde no pueden faltar la calumnia, y en este caso, y en particular en Colombia, han arremetido sin piedad en contra de sus Fuerzas Armadas, únicas que no han sucumbido a sus pretensiones. De esta manera, arremeten desde tiempos del Frente Nacional hasta ahora contra ellas, denigrando despiadadamente por todos los medios, especialmente al inicio del primer periodo de este nefasto acuerdo de cuervos convenido entre Lleras Camargo y Laureano Gómez para repartirse el poder. Aunque no fue parte de este episodio, pero sí de episodios pasados, se ha demostrado la afrenta contra el general Gustavo Rojas Pinilla por parte de geniales caricaturistas como Belcefe y Chapete, cuando arremetían en contra del general y hasta crearon de su imagen una alegoría siniestra llamada Gurropín, primeras sílabas de su nombre y apellidos, y la esparcieron por el mundo, injusto desde todo punto de vista. También los escritos de jóvenes columnistas del periódico El Tiempo, entre ellos Enrique Santos y Daniel Samper, quienes arreciaban ataques contra el Plan Lazo, iniciativa del general Revés Pizarro en el gobierno del presidente Guillermo León Valencia. Dicho plan buscaba llevar el progreso y la paz a Colombia. Se dice que este plan Lazo y una intervención del señor general Rey Pizarro en el Congreso, en donde expuso sendos trapos rojo y azul, demostrando que la violencia en Colombia se gestaba desde lo político, llenó de celos al entonces presidente Guillermo León Valencia, motivo por el cual prefirió retirarlo del servicio activo. Esto ya se volvió costumbre inveterada. Bueno, y así sucesivamente, nuestras fuerzas militares y de policía han sido blancos de arteros ataques del Partido Comunista, como bien lo saben hacer, denigrando de estas sagradas instituciones, buscando minar sus cimientos morales. Eso y nada más fue lo que hizo Lenin en su férrea y despiadada concepción de la lucha de clases por medio de la violencia revolucionaria. Es la estratagema acuñada en la doctrina comunista y muy bien aprendida por los terroristas narcoguerrilleros de Colombia, quienes de un lado hablan de paz mientras están destruyendo el país. En tanto, los gobiernos, todos, desde el Frente Nacional hasta hoy, se han mostrado impasibles y por eso la historia los debe hacer responsables también. Es el compromiso de Fundel con la historia de Colombia, contarla tal cual ha sucedido. Mi reflexión, gracias y feliz día. Estaba silenciado. Mi coronel, muchas gracias, muy amable. Usted hace una perfecta radiografía de lo ocurrido con la evolución del comunismo dentro de esta violencia tripartidista. Solo una acotación, mi coronel, no es el general Revés Pizarro, sino el general Ruiz Nova, el que fue... Gracias, mi coronel. Sí, Revés Pizarro fue el que le recibió el cargo a él, pero bueno, él estaba también ahí, él hacía parte del proceso porque era el segundo al mando. Él era el comandante general de las fuerzas militares y el ministro era Ruiz Novoa. El hecho es que la violencia comunista se infiltró de manera muy artera, como usted lo anota en su comentario, de manera muy precisa, y fue infiltrándose, además de la descomposición de la dirigencia política, porque usted lo nota muy bien. El problema para el presidente de la República no era la guerrilla
comunista, no era la violencia de liberales y conservadores. El problema era sostenerse en su entramado y había una persona que le hacía sombra, que era el ministro de Defensa, que no le permitía hacer todas esas trapacerías y había que deshacerse de él. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos una tarea académica, un trabajo de análisis de las políticas del señor Trump, siempre pensando en la visión estratégica para comprender mejor la evolución de los asuntos públicos y privados en un mundo tan convulso donde se requieren personas con una mentalidad diferente para poder gobernar y dirigir los pueblos. A todos un feliz día, que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. Buen día para todos.